Gabon guztioi, gaueko amabiak, larunbata, gure sintonia, dena martxan da, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurua martxan jartzeko, hemen Radio Vitoria. Muy buenas noches y bienvenidos a esta tertulia en Radio Vitoria de Eusko Ikaskuntza. Tras el deporte y las idas y venidas del querido Deportivo Alavés, nos tomamos 50 minutos para la reflexión, el intercambio de opiniones, el estudio, siempre con un tema cercano a todos nosotros y en el que todos, los que estamos aquí y los que están al otro lado del receptor, tenemos algo que decir, algo que aportar. Hoy nos sentamos alrededor de la mesa y nunca mejor dicho porque hablaremos de buena mesa, de la gastronomía alavesa. Si han cenado, relax. Y si no lo han hecho, háganlo porque aquí por lo menos nos vamos a poner las botas. Recuerden, hoy gastronomía alavesa. Vamos con los protagonistas. A mi derecha, Jaime Valdivieso, presidente de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago por Álava, socio de número de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, socio de número de la Academia Vasca de Gastronomía y gran aficionado a la gastronomía. Jaime Valdivieso, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿solo de libro aficionado a la gastronomía o también de los jóvenes? Hombre, enredo bastante, pero vamos, me gusta más gozar de lo que preparan los expertos que lo mío, pero vamos, me gusta mucho también hacer cosas. A la derecha de Jaime Valdivieso y también enfrente José Ramón Aguiliano, a mi izquierda, y enfrente, como decíamos, Isidro Urcelay, que fue fundador, junto con algunos miembros de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, de la Cofradía de la Patata. Actualmente es su presidente, miembro de la Sociedad Gastronómica Mesa y defensor del label. También gran aficionado a la gastronomía. Isidro Urcelay, Gabón, siempre metido en salsas, porque el nombre de Isidro Urcelay a los oyentes de Radio Vitoria, por lo menos sonar de diferentes cuentos, les tiene que sonar. Sí, bueno, salsas se procuran dar en la medida que el tiempo nos permite, ¿no? Tanto las de las cazuelas como algunas otras que los deberes sociales, en este caso de Vitoria o de Álava, nos llaman. Y a la izquierda, como decíamos, José Ramón Aguiliano, propietario del restaurante Dos Hermanas durante 44 años. Le preguntábamos a José Ramón a micrófono cerrado qué ubicaciones había tenido Dos Hermanas, a ver si aparte de la calle Postas y de la calle Madre Vedruna había estado en algún otro lugar localizado. Y creo que por lo menos, José Ramón, en dos lugares distintos de la calle Postas sí. Muy buenas noches. Sí, exactamente. El primero Dos Hermanas teníamos en la esquina de Postas Toros, que era Postas 38. Y luego pasamos al antiguo bar España de José Mari Bojas, a Pepe Rotari, y fue en Postas 27, y luego fuimos a la Madre Vedruna. 44 años de restaurante, desde luego uno no ha tenido la oportunidad de dirigir un restaurante, pero tiene que ser un trabajo que es diario, que es desde el amanecer hasta el anochecer, ya el anochecer se alarga. Bueno, dicho así parece que es como un maratón duro, y no, ni muchísimo menos. El restaurante es creativo, es maravilloso, hay que dedicación de muchísimas horas, pero es muy bonito porque todos los días es diferente, conoces a gente maravillosa, en un momento de estar relajados, en un momento distendido, tienes oportunidad de hablar con todo el mundo y yo creo que es muy creativo, muy bonito. Muchos oyentes se preguntarán, José Ramón, ¿cómo es que has dejado Dos Hermanas? ¿Por qué te has retirado un poco del frente de estar al frente de un restaurante? Pues es posible que sea por los 44 años de trabajar con él, no sé, hay otra perspectiva de vida, hay que hacer otras actividades, no sé, la gastronomía es muy completa y muy compleja. Y oye, me gustan mucho las relaciones y me gusta mucho la gastronomía y aquí estoy hablando contigo. Bueno, pues vamos a comenzar con los temas que su Asunción nos pone encima de la mesa para hablar de gastronomía alavesa, porque Jaime Valdivieso, yo no sé, para comenzar,
Si se puede hablar de una gastronomía alavesa diferenciada, esta es la pregunta típica cuando le ponemos un término que ya se refiere a un territorio en concreto. Alavesa, vasca, ¿tenemos una gastronomía alavesa diferenciada? Yo, decir diferenciada no, otra cosa es que haya ciertas posibilidades de algunos platos, pero desgraciadamente, cada vez el mundo, digamos, homogeneiza cantidad de cosas. Es decir, en este momento tenemos aquí, imagino que en Vitoria, expertos en cocina francesa, no sé si hay algún restaurante chino, las cocinas europeas pues se han armonizado bastante, cosas que antes comentábamos que esto lo hacen en París o lo hacen en Londres, en este momento pues igual lo preparan 20 o 30 restaurantes. Las materias primas, los productos, antes hablábamos de la temporada, pues aquí llegaba el bonito, no sé dónde, el perrecico, bueno, el perrecico quizás es lo poco que sigue siendo de temporada, pero yo diría que hoy tenemos tomates 12 meses al año, hoy tenemos patatas, pues lo mismo. Antes, pues hablábamos de la costera de la merluza. Yo me acuerdo que en casa, en agosto, comíamos un día y otro no, bonito y vaina. Que era, por supuesto, lo que estaba más barato en el mercado, porque era la época, y en cambio nadie comía bonito en enero. Es decir, que hoy de tal forma hemos conseguido dominar, entre comillas, pues la agricultura, la piscifactoría, la ganadería, etcétera. Hoy tenemos siempre productos y creo que cada vez hemos, digamos, armonizado o homogeneizado la cocina, la mesa, pues casi todo el mundo occidental, ¿no? Por supuesto hay peculiaridades y tal, pero vamos, en ese sentido creo que hemos perdido bastante de flexibilidad de lugares, aunque siempre se mantienen. Sí. Yo diría que más bien el propio progreso social ha hecho que el intercambio, en este caso de alimentos, la mejora en la producción agrícola, ganadera, la mejora en la transformación de estos productos, ha hecho que, al menos en el mundo occidental, que es de lo que pienso yo que podemos estar hablando esta noche en este sentido, pues sí se haya llegado a un grado de homogeneización, ¿no? Ahora, yo quizás lo que sí remarcaría es que lo que nos puede diferenciar a nosotros y a otras comunidades es la cultura gastronómica, es decir, la personalidad. Porque efectivamente hoy día podemos tener tomates de diversas partes del mundo. Es el tratamiento del tomate en el plato, en la cocina, el que se le da, creo yo que es lo que diferencia, no ya el producto en su origen, que puede ser diverso, sino el tratamiento que se hace con los productos, ¿no? Es decir, el hecho cultural en sí, el que sea una labor culta, es decir, que además de nutrirnos, comemos y disfrutamos, ¿no? Pues Ramón, con la experiencia que te ha dado el día a día en el restaurante, no sé si muchos clientes se acercaban, por ejemplo, a tu restaurante y te decían, quiero probar algo de aquí, algo a la vez, algo que no encuentre en otros lugares. Por supuestísimo, yo además he sido siempre partidario de practicar una cocina tradicional. Y lo que es cocina tradicional se asemeja mucho a lo que estamos comentando ahora de cocina alavesa. A mí me ha gustado siempre trabajar en los productos de temporada. Y ahora en mi casa mi afición es trabajar en los productos de temporada. Has comentado, Jaime, sobre el bonito. Y me están diciendo, oye, compré un bonito estupendo y tal. Yo me resisto todavía. Joder, si luego tengo junio, julio y agosto para comer bonito maravilloso, ya comeré después. Ahora tengo que comer otras cosas. O sea, a mí los clientes en mi casa han venido a comer cocina tradicional, que era lo que practicamos, y yo soy verdadero aficionado. Y la cocina alavesa, pues creo que habrá que marcarla en los productos. Cada temporada del año tiene sus cosas. Hoy en día, con la tecnología que hay, con las congelaciones y demás, se pueden hacer de saltimbanqui todo el año. Unos congelan perchicos para comerlos en diciembre, otros congelan bonito para comerlo en febrero. Es un lío. Yo creo que se hace todo el año y los perchicos los tomaremos en primavera, en septiembre tomaremos hongos, tomaremos parrillas y más tarde tomaremos cantaeros. Y los pescados, os digo, igual, ahora en la primavera es momento maravilloso para tomar salmonetes, para tomar esas cabras y esperar con emoción que aparezcan los chichipirones. O sea, aquí está la cocina alavesa. Nosotros, ya que hay un transporte extraordinario ahora, ya que hay unas comunicaciones, lo que tenemos que hacer es, lo que yo hago, no tenemos que hacer, vamos, es practicar la cocina del momento. Y Álava para eso, no sé si ha sido un cruce de caminos, nos ha
hemos sido privilegiados, yo creo, en gente que ha venido de fuera, y el estilo de Alavés, la idiosincrasia de él, no rimbombante, sino tampoco austera, pero comiendo cosas bonitas, viajando mucho y trayendo aquí sus cosas, y poco a poco, durante los años, practicando la cocina alavesa, hemos ido cambiando constantemente de ideas, de estilos, de formas, de menos grasas, de regímenes, de todas estas cosas. Desde luego que José Ramón habla de gastronomía alavesa para bien, pero yo no sé, Jaime, si los cocineros alaveses, como José Ramón, han sabido venderse como en otros lugares cercanos al nuestro. El comentario de Guipúzcoa seguro que lo habéis escuchado en muchas ocasiones, no solo para la gastronomía, también incluso para el baile. Suelen decir del guipuzcoano que el guipuzcoano cuando baila más piso, por ejemplo, que el alavés. No sé si es una forma también de saber venderse. Bueno, ¿Hay algo de eso? Bueno, yo diría que el carácter alavés, globalmente, y diría en casi todas las cosas, somos, si el alavés es más discreto que la media. Y vamos, es que tú me has hecho la pregunta para que diga esto, porque esto es un valor entendido. Y dirías de que la media, los que tenemos al norte y al noroeste. Concretamente, pues no sé, un gol de los Asunas se enteran en, pues, no sé, en Camagüey, y si es de la ciencia también. El Alavés pues está en este momento en primera división y salvo pues aquí porque los demás se enteran menos, pero yo creo que esto ha sido una constante y creo que es bueno, vamos, o al menos nosotros estamos cómodos así. José Ramón ha comentado una cosa y no es contestando a esto sino a las generalidades. A mí cuando me oye, haz una serie de ideas, yo uno era el eje París-Madrid. Y Victoria ha tenido mucha influencia de ese eje. No ahora que la gente va en aviones y que va tal, pero pum, aquí con las carretas, con tal. Bueno, todavía sabemos que la guerra de independencia aquí, del 8 al 12, pues hubo muchos cocineros franceses, porque aquí estaban pues, muchos señores, muchos generales, y dejó su impronta. Pero el eje en su conjunto ha dejado muchísima, desde la entrada por Donosti de San Sebastián para arriba y tal y cual. A la hora de llegar género. De llegar género, de llegar modas y de llegar costumbres y llegar ideas. Exacto. Sí. Nosotros, de la hostelería, yo creo que nos hemos basado siempre en las ideas que nos han aportado nuestros clientes. Nuestros clientes han viajado, nos han dicho he tomado tal cosa en tal sitio, a muchísimos kilómetros, y nosotros esa idea la hemos aplicado al estilo de la cocina nuestra. Yo sí he viajado a otros países, he visto algún detallito y he dicho, conchales, esto para hacer yo el plato de habas que tengo, pues hombre, no vendría mal ayudarlo con esto, o sea, ideas. Y el cliente ha sido para nosotros, y teniendo la relación que me ha gustado a mí tener con los clientes, que han sido además amigos, pues ellos me han enseñado a mejorar, me han enseñado a progresar con sus críticas constructivas, hemos ido a más y hemos aprendido. Ellos han disfrutado comiendo y yo he sido feliz sirviéndoles. Jaime, hablabas de esa ruta entre París y Madrid. De todas las personas que a lo largo de la historia han llegado hasta este territorio, podemos llegar a la conclusión que romanos, árabes, siempre han dejado su granito de arena. Sin ninguna duda. Lo que pasa es que conocemos más bien la historia reciente, pero estás seguro que los romanos que ya estuvieron ahí al lado de Iruña, que dejaron su impronta. Lo que pasa es que también hay que empezar. En aquellos tiempos era la comida de supervivencia. Es decir, ¿quiénes comían bien? Pues 4, me imagino, centuriones, tribunos, etcétera. Todos estos del Imperio Romano y todos los demás, vamos, para tener un hambre enorme. Pero estos ya empezaban a tener su cocina, es decir, su cocina selecta. Todos hemos visto pues algún tipo de esos frisos, de esos pinturas que han quedado en Pompeya, en Herculanos y todos estos, y se veían unos banquetes a decir, ¿cuál era el grado de frecuencia de estos banquetes? Oye, pues mira, uno al día y en la casa del Poncio, de turno, vamos, pues la gente seguía pasando hambre, pero vamos, ya entonces existía una cocina pues refinada para su tiempo, ¿no? Antes Isidro comentaba el culto a la gastronomía. ¿Desde cuándo ese culto a la gastronomía? ¿Desde cuándo un pueblo, no solo preocupado por la supervivencia, como decías, sino por disfrutar de ella? Bueno, vamos a ver, yo creo que la generalidad de la humanidad, hasta hace relativamente pocos años, necesitaba comer para sobrevivir, pero ya desde antes de los romanos, los griegos,
sobre todo el Mediterráneo, que ha tenido, en fin, por muchas circunstancias, en los sitios donde tenías prácticamente de todo, fruta, verduras, aceites, vinos, de todo. Ahora sube a Finlandia, a ver qué puede ahí, pues mirar debajo del hielo y coger 4 hierbas. Pero vamos, en el Mediterráneo, donde realmente han nacido las civilizaciones, o al menos las que nosotros hemos heredado, las occidentales, de griegos, romanos, cartagineses, etcétera, pues siempre ha existido ahí, digamos, materia prima, no en abundancia, porque comer bien, pues comían poco los que mandaban y los otros, pues, se arrebaban. Vamos, para tener una buena cocina, para tener unas buenas mesas y para ya, digamos, entrar en lo que podría ser una cultura de la cocina. Es decir, y digo lo de la cultura separando de lo que era la supervivencia. Yo quisiera un poco, y digando lo que estaba comentando antes José Ramón, lo que decía ahora Jaime, para mí, y aunque es algo que lo tienes que, digamos, de alguna forma transcribir, hay una época fundamental, ¿no? Y es a partir del descubrimiento de América, y no solamente por el hecho del descubrimiento, sino que en esa época empieza, en esta no solamente en Álava, principalmente en Vizcaya y en Guipúzcoa, todo el movimiento de construcción de barcos, la Compañía de Indias. Entonces eso, además de otras cosas, provoca un trasiego de culturas y provoca que ese trasiego se remita aquí cantidad de productos, con los productos, conocimientos de otras formas de cocinar. Que esa época, digamos que está ya en la época de la Ilustración francesa, coincide con el nacimiento de la Real Sociedad Vascongada Amigos del País, que precisamente trata de culturizar este país, trata de traer la Ilustración, ¿no? La patata es un ejemplo de ello, pero al igual que la patata, podemos estar hablando de esa preocupación. El vino mismo, ¿no? De Rioja Alavesa. El vino mismo hoy día es una realidad de lo que el siglo pasado fue el que determinadas personas contactaron con los maestros bordeleses. Hablando sobre todo de vinificación. Vinificación, porque el vino desde el punto de vista de viña es otra historia la que hay, ¿no? Con la filosofía y todo esto, pero desde el punto de vista de producción de vino, de unas formas de hacer el vino, es fruto de ese intercambio. Es decir, que por lo menos en el sentido que cultura es en este sentido sinónimo de progreso y sinónimo de intercambio cultural con otras civilizaciones y con otras sociedades. La patata, ¿a qué signo nos lleva? Cualquiera de los 16 viene de América. Y el maíz. Es muy importante, no solo para el consumo humano, sino para el consumo de los animales, que era uno de los problemas del engorde. Es decir, nosotros mejoramos el vacuno y todos los animales de carne para la mesa con la traída de maíz de América. Con la patata lo que ocurrió es que así como el maíz, el tabaco, que se trajo en principio como planta ornamental, la patata no llegó a implantarse aquí. Realmente los primeros conocimientos que se tienen es ya de Irlanda. Incluso había un intercambio, pero para alimento de animales. O sea, en Irlanda estaba implantado como consumo humano. Y sin embargo se tienen, digamos, señales de que los pescadores gallegos, que contactaban con los pescadores de Irlanda, pues bueno, sus comidas en el barco, pues intercambiaban este producto. Sin embargo aquí no se introdujo hasta que la Real Sociedad Vascongada estaba en contacto con Monsieur Parmentier, que es el que, debido a unas hambrunas en Francia, en la que tampoco se había introdujo la patata como alimento para personas, para humanos, porque hasta entonces se alimentaban los animales, porque no había llegado la Ilustración y estábamos con referencias del medioevo, en el que la patata tenía una leyenda negra, diabólica, entonces eso cambió, y aquí la patata, y aquí tengo una serie de reseñas en las que Euskadi empieza en el año 1770 a la traída de la patata como otro producto por la sociedad y los primeros cultivos en Vergara por parte del párroco de la parroquia de Santa Marina, de los Semenji, que empezó a hacer los primeros cultivos, las primeras pruebas. Aunque entonces la patata él la quería probar y de hecho lo utilizaba, curiosamente, aquí la reseña lo dice, para hacer harina, porque eran variedades muy feculosas, y lo mezclaban con harina de maíz y la harina de trigo,
porque entonces esos productos eran cultivos de año y vez, entonces eran los productos agrarios, eran muy caros. Entonces la patata producía todos los años, se multiplicaba muy bien y suponía, y ellos lo dicen, que era un alimento que iba a propiciar que los pobres tuvieran alimento todo el año y todos los años. Bueno, entonces somos patateros de no hace mucho tiempo, ¿no? Claro, ¿no? No sé si patateros, antes que patateros, babazorros, o babazorros, por lo de las habas. Sí, esa base. La gran influencia, maravillosa influencia que ha tenido la cocina de todo este país ha sido el Mediterráneo. El Mediterráneo, por las guerras que ha habido, por la cultura que ha habido, ha sido algo impresionante. Yo he leído libros en la antigua Grecia, se hacían rellenos de carne, se rellenaban piezas completas, pescados, unas 200 variedades de pescado diferentes, se conocían salazones, se conocía la mantequilla, la cerveza, el vino. Eso está hablando hace 5.000 años antes de Cristo. La gran cultura gastronómica fueron los griegos y transmitieron a los romanos una cultura gastronómica importante. Pero los romanos eran muy fastuosos y entonces adquirieron la cocina para presumir, la cocina fastuosa, la cocina de pantagruélica, de unos banquetes impresionantes en los cuales, porque igual es porque se pasaba mucha hambre y cuando había oportunidad de hacer banquetes, pues se comían 40 platos. Eso lo hemos tenido casi hasta nuestros días. En este país que no se ha pasado por unas temporadas hace muchísimos años de grandes comidas, cuando había un banquete, algo que celebrar, se comían 12 platos. Hasta reventar, como se le solía decir, la del pobre antes de reventar que sobre, ¿no? Pero el Mediterráneo ha sido prodigioso. Nos ha traído una cantidad de cultura gastronómica como en el mundo, porque en la vieja Europa, en la Europa central, se ha pasado muchísimo hambre. La peste fue algo terrible. Aquello de esos cuentos que hemos oído, el Gargantúa, el Comeniños, debe ser verdad. En Centro Europa hasta se practicaba, no sé si el canibalismo o algo parecido. En Centro Europa nos ha traído la cultura de la carne poco hecha, y la cultura de la caza. Pero no se ha traído más, no ha habido una cultura gastronómica más. En cambio, el Mediterráneo ha sido riquísimo en todos los aspectos. Hay una parte también, estás hablando de una cultura cultura gastronómica por parte de los griegos muy desarrollada, pero no hay que olvidar también la gran aportación que en este caso concreto España y además otros países ha hecho una civilización árabe. No Siria, Mesopotamia, nos ha enseñado, porque ya lo tenían, a utilizar lo más grande que puede tener la agricultura, que es solo la insolación, sino a utilizar el agua, el riego, a cultivar, y después toda la cultura proveniente de el cultivo de frutales y de verduras. Todavía incluso en algunos lugares del estado te puedes encontrar este postre, es típico de aquí, es típico, por ejemplo, por dar un ejemplo de Cáceres, pero es un postre árabe. No sé si tenemos algún ejemplo lógico por estas latitudes. Pues aquí yo creo que no llegó, estuve muy poco. Aquí estuve poco. O de otras civilizaciones. Este pueblo, yo no recuerdo que haya platos tradicionales, digámosle, de años de la historia. Hemos tenido los copiamos muy bien, vamos muy importante. Sí, sin duda. Podríamos hablar en todo caso, antes lo hemos comentado antes del programa, el tema de la mamía, la ratatu, de la cosada, puede ser un alimento que se vive de unas épocas que no tiene que ver. Pero vamos, eso se ha hecho aquí desde hace muchísimos años, de tiempos inmemoriales, y en otros países no se hacía, no se producían quesos. Esto es todo debido a la forma de vida. Si tienes ganadería para producir leche o tienes ganadería para comer carne, según el estilo de vida que te has organizado en tu comunidad, en tu país, has tirado por unos derroteros a otros. Si tenías carnes para comer, porque eras un país carnívoro, entonces la ganadería no tenía leche suficiente como para practicar la mantequilla, los yogures, los quesos y demás. En cambio, en este país, en Euskadi, sí que se ha tenido desde muchísimos años el queso de ovejas hecho de tiempos inmemoriales. Bueno, que además era una solución pues para estos pastores que normalmente desde mayo a octubre, noviembre ganados. Ahora ya suben y bajan con los larrones, pero todos hemos conocido en el Gorbea, 1 de mayo, o en la Peña de Orduña, iban
y bajaban en octubre y noviembre. Claro, pues fíjate, entonces la materia, vamos, lo que guardaban y tal, eran quesos que se hacían y bajaban o guardaban, y en función de eso, pues era queso más fresco, más duro, más hecho. Vosotros recordáis también que yo creo que hubo un momento muy importante en la gastronomía alavesa, que fue cuando se estableció el Chato alavés. El famoso cerdo, que es primo hermano del ibérico, es raza ibérica del Chato alavés, el aspecto y todo menos oscuro que el ibérico, pero del mismo aspecto, y se desechó porque últimamente ya con los regímenes de alimentación y demás tenía mucho tocino, mucha grasa, y se desechó. Pero aquel Chato alavés que se importó en el año 30 y algo, fue la solución para que los aldeanos, los groseros, comieran materia grasa todo el año. Mataban el es que realmente, y grasa para guisar. Y los agricultores, sobre todo los caseríos un poco, que estaban a 3 o 4 kilómetros del centro, vamos, recuerdo los de Llodio, los de Orozco, los de Ibarra y tal, ahí, pues oye, el cerdo, 2 cerdos al año, solucionaban las grasas, el resto un cocido único en la campana de esto, más o menos, que se guardaba ese tal, se añadía el tocino y... Estamos hablando ya de este siglo, y al hilo de todo lo que estáis comentando, habéis conocido parte de este siglo, también habéis conocido cómo era nuestra ciudad, cómo eran nuestros pueblos. Había una forma de comer, en esos años que comentabas, con la implantación del Chato alavés, una forma de comer en la ciudad y otra forma de comer distinta en los pueblos. Pues sin duda. Para empezar, vamos, eso, Vitoria tendría todos los días una llegada de mercados, un tránsito de mercancías. Pero claro, tú, por ejemplo, sitúate pues en sitios de Álava, me da igual, Salinas de Añana, Amurrio, Santa Cruz de Campezo, ahí, pues oye, pues vivías de lo que tenías, y quizá algún mercado que había el domingo, venían algunos, traían de vez en cuando los pescateros que funcionaban y vendían, pues claro, fíjate tú, los pescados frescos cómo llevaban, ¿no? Queda la costumbre de venir en jueves a Vitoria todavía. Te voy a decir yo que en mi casa teníamos los autobuses de Santa Cruz de Campezo que salían de la puerta de las Dos Hermanas. Los de la Unión de Bilbao, la compañía de Túnez, estaba los de Durango, estaban a menos de 100 metros de las Dos Hermanas. Entonces los aldeanos los jueves venían a Vitoria a hacer algún trato, pero sobre todo a comer. Incluso a jugar a los bolos, porque creo que un juego de bolos estaba en la estación de autobuses de la calle Francia. Sí, antes de que estuviera en autobuses, sí. Con lo que la calle Francia pues ha supuesto a lo largo de estos años, y hoy en día también se nota todavía en la plaza de Abastos y en algún bar, pues por ejemplo Las Vegas. Vamos a hacer publicidad en Portal de Villarreal. Todavía se juntan ahí muchísimos aldeanos, sobre todo de los pueblos alrededor de Vitoria. Sí. Bueno, yo creo que hay una incidencia, o ha habido una incidencia en la concentración sobre todo de ganaderos, por la presencia del matadero que existía ya, y entonces normalmente los ganaderos o bien lo traían a pie o traían en caballerías, el ganado, el día anterior, entonces pues tenían que hacer noche para matar, para sacrificar el ganado, hacer los tratos y cobrar el dinero. Entonces pues haya habido una concentración igual que en la calle Francia, pero aquí más tendente hacia el sector ganadero, ¿no? A la vez. José Ramón, ¿cómo comían aquellos alaveses? ¿Cómo comían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos? Porque en alguna ocasión, al oírles sus comentarios, pues muchas veces un plato para día de fiesta, por ejemplo, era pollo. Hombre, por supuestísimo. El resto de la semana, era una maravilla. Lo que decías del chato, lo que dices de la huerta. Te voy a decir. Pescado poco, por ejemplo, en los pueblos. No, en los pueblos muy poco pescado, pero en casa siempre, pues ha habido, no la variedad, 12 pescados diferentes, 14, pero merluza, chipirones y cosas. Y en la época de chipirones, y en la época del bonito, pero había 3 o 4 pescados normalmente, y langostita, y en el mostrador de las Dos Hermanas había unos langostinos de maravilla, que tú los has conocido, y verderitos y tal, o sea, el morro finísimo. Comía el menú del día y comía de cine, 63, 64, fíjate. Y además, el aldeano a la vez, había una diferencia tremenda del aldeano riojano al aldeano a la vez, al casero de la Guipuzcoana y tal, de perspectiva. O sea, como a la vez hemos dicho que somos parcos, somos
Hay diferencias incluso astronómicas, había diferencias. y también incluso en el carácter entre un baserritarra de la zona del Osu y un aldeano de Gamarra. Sin duda. Claro, O sea, uno es como come. El carácter de una persona se lo retoma también en su gastronomía, en su alimentación. Yo me acuerdo anécdotas maravillosas con langostinos. Entonces había unos langostinos grandísimos, frescos, extraordinarios. Y los sábados, alguna boda, pues, algún pueblo y tal tenía más todo. Y el aspecto que tenían los aldeanos ofreciendo langostinos a toda la familia, y tú dirías, José, luego cuando le dé la cuenta, ¿qué pasa? ¿Qué disgusto voy a tener y tal? Y en cambio te venía el riojano ha sido vividor. El Rioja vividor. Aquel con el vino y tal, pues se han movido, han tenido, no sé si decía, el vino gastronómico. Entonces, venían, igual decías, oiga, que son langostinos. ¿Qué te crees, chaval? Que no sé lo que es esto. Era totalmente diferente a la aldeana de la de nada. O sea, hasta en la gastronomía se lo conservador. Esto, uno más extremo y el otro conservador, sí. ¿Cuándo se produce, Isidro, el boom de la gastronomía? Gastronomía vasca, restaurantes en el País Vasco. ¿Cuándo se convierte en foco del turismo incluso? Bueno, por la gastronomía. Yo pienso que ahí hay un proceso larvado. Hay un proceso larvado y yo creo que estamos hablando de este siglo, estamos hablando, en un principio has comentado también la impronta en los medios de comunicación, en la publicidad, hablando de la cocina guipuzcoana, y yo creo que ahí hay, para mí, parte de culpa, entre comillas, tiene en principio el turismo de costa en Guipúzcoa y en Vizcaya, sobre todo en Guipúzcoa, es decir. Yo ahí iba a apuntar, si me permitís, la primera influencia, en mi opinión, viene de enfrente, de Biarritz, Eugenia de Montijo. Eugenia de Montijo, por mucho que hable, cambia absolutamente, digamos, hoy Biarritz que es Eugenia de Montijo, y antes de Eugenia de Montijo... Ay, me recuerda a los oyentes quién era Eugenia. Sí, bueno, la última emperatriz francesa, digamos 1840, 1870, 1880, y encima tenemos que los españoles que estaban aquí estaban admirados y se acercaban a Villarreal y se quedaban enfrente. ¿Se va a hacer? Entonces, claro, pues las cocinas tienen esa evolución enorme. Y luego, aparte de ese París-Madrid que se ha beneficiado de Victoria, pero vamos, yo creo que donde queda un poco el testigo de todo lo de enfrente, digamos de lo de Villarreal, que venía lo mejor del país, es en San Sebastián. Y luego, quizá, y yo creo que es por eso, estos ya tienen una escuela, pues porque, Bilbao, con todos los respetos, se comería buena materia prima, pero buena comida, Bilbao no se elaboraba. Bueno, la merluza la mejor, la carne la mejor, pero no existía. Y eso Donosti de San Sebastián, Raúl también, pues tuvo que desarrollar una comida cortesana, es decir, tenía que atender a una gente que exigía, es decir, que tenía un nivel cultural que era exclusivo, es decir, la sociedad no compartía estas cocinas. Lógicamente, a medida que ha ido pasando el tiempo, lo que hemos hablado antes, eso no se ha quedado ahí. Nuestra impronta ha hecho que hayamos ido poco a poco asumiendo esa parte de comida culto cortesana que puede tener, ha ido popularizándose, ¿no? Pero de la corte y de estas localidades que estáis hablando, el salto a los restaurantes, ¿se ha producido también el salto, o esas influencias pueden llegar incluso a producirse ya a lo largo de los últimos años también en las casas? Bueno, si me permites, yo creo que luego hay otra catalización, y perdonad la expresión. Yo diría ya el movimiento Nueva Cocina que recoge eso, y yo nombraría a uno, a Irizar, que es un poco el padre de todo esto, y luego toda la situación actual. Y yo creo que es eso, Biarritz pasa enfrente, luego claro, lo que pasa, luego tenemos unos años que aquí lo que no hay es nada, vamos, 30 o 40 años, que más bien es que hacer que otra cosa, pero queda un poco la metodología, la ciencia y en algunos sitios y además hasta saber. Yo creo que, aunque no sé si valdrá el símil, pero creo que cuando estamos pensando en estos grandes maestros de cocina, y yo creo que no sé si sería desdeñable utilizar el término de cocina de diseño. Es decir, utilizando el símil en lo que es la ropa, la vestimenta, ¿no? El diseñador es el creador nato, el que utiliza la materia prima y la transforma, ¿no? Y después, eso después tiene una trascendencia, es decir, al diseño accede muy poca gente, al diseño puro, muy poca gente. Es decir, y lo que sí tiene es el diseño, es una proyección sobre el conjunto de la sociedad, ¿no? Que es lo que yo, por ejemplo, como consumidor,
más veo, ¿no? Es decir, que en las casas, tú preguntabas antes, es muy difícil ver lo que puede ser nueva cocina. Pero sí hay una influencia muy directa, no sé, eso José Ramón, que es... Yo creo que ha habido dos épocas dentro de lo que le llamamos la gastronomía vasca que han tenido una gran influencia. Aquí, a Vitoria, ha venido muchísima gente, ha venido al País Vasco mucha gente a comer porque las raciones eran enormes y la calidad de los platos era extraordinaria. Entonces aquí la gente venía a comer a gusto y abundante y bien. Eso fue una época. Y luego apareció esa época, ese boom, esa nueva cocina, por una serie de circunstancias. Yo, con todos mis respetos a esas nuevas cocinas, a esos saltos mortales con red y sin red, yo he seguido siempre planteando que la cocina tradicional es la dura, difícil y de una dedicación terrible, y es en la que más tiene que valorar el cocinero. Hay que preparar salsas, hay que hacer cosas. Esa gastronomía que decías, Isidro, de diseño, ¿esa gastronomía de 10 maestros vascos o es gastronomía vasca? A eso también me refiero cuando a ver si ha llegado al pueblo. A ver si es una gastronomía propia nuestra o es una gastronomía de 10 maestros vascos. No sé, yo pienso que puede haber opiniones para todo, ¿no? Yo pienso que todavía es poco tiempo para... Lógicamente, en principio tienes que hablar de que es una cocina de 10 maestros o de 10 personas, ¿no? Porque la influencia que eso puede tener o socializar algo que en principio es merecedor del mérito, en este caso, y estamos hablando de diseño, es decir, de ensayo, de crear. José Ramón decía, con red y sin red, efectivamente. En la cocina tradicional, digamos que puede ser la sombra, el roble, donde ha podido crecer ese retoño nuevo, que puede ser la nueva cocina vasca, pero como un elemento, en todo caso yo lo considero como un elemento enriquecedor o complementador, ¿no? Enriquecedor y complementador puede ser la cocina de diseño que esto, pero la que nos educa el paladar, por eso yo siempre defenderé que es la cocina tradicional. O sea, nosotros, el poder discernir entre que estas cosas que he puesto hoy han llegado mejor que las de el otro día, el que nuestro paladar nos diga, esas cosas estaban mejor, pues es que las tenía de la vista o no. O sea, saber cuándo te han salido perfectas y saber cuándo no te han salido tan bien, eso es una maravilla del paladar. Eso es educación gastronómica. A lo que dice José Ramón, yo diría que me uno 100%, porque si tú no tienes claras las referencias, es decir, si tú no conoces un poco de eso, la música, todo ese conjunto, es decir, si no conoces los orígenes y las bases, luego no vas a entender el conjunto. Y entonces, efectivamente, si no conocemos primero la cocina básica, lo que es el aceite de oliva, lo que es el huevo, lo que es el no sé qué, todo lo otro, pues si te va a escapar, no lo vas a recoger. No sé si os ocurre a vosotros, desde luego yo no soy un especialista en el tema, pero cuando me he acercado un poco a esta nueva cocina que decía Isidro, a mí en muchas ocasiones yo he tenido que preguntar, ¿esto qué es? Está bueno, pero ¿qué es? ¿Qué tiene? Eso es duro, ¿eh? Eso es duro. A mí me parece que, oye, es de mucha dedicación. Sobre todo, estamos en un momento social como para que haya 20 personas en la cocina. Se puede hacer hoy en día una gastronomía. Podemos pagarla en la que tiene que haber 20 personas en la cocina. O esas 20 personas que están en la cocina no están en esa empresa. ¿Qué pasa aquí? Yo quiero preguntar esto. ¿Es verdad todo? O sea, estamos hablando de la honestidad, que yo hago el pan, yo tengo las hierbas en mi huerta, yo salgo a cazar y cojo las setas, pero por Dios, si tienes 20 para preparar esos platos tan maravillosos, esas pinceladas de artista, de superdotado, para un restaurante que trabajas a la carta, ¿cuántas personas hay en la cocina? O sea, ¿es factible como está hoy la sociedad para realizar ese tipo de cocina? ¿O es que no? ¿Pero qué es lo que hay que pagar? Pero ¿Qué es lo que hay que pagar? Si hay restaurantes de 20 plazas y hay 25 señores en la cocina, o 18. Por eso, ¿dónde está la sinceridad, la honestidad? Yo, con todo el respeto, estamos en un coloquio y vamos a presentar cositas. Pero José Ramón, lo que existe será porque no lo sé. Yo pienso que no creo que hace falta, creo que puede establecer comparaciones porque además no tiene sentido, ¿no?
o no tendría sentido, nos llevaría por un camino equivocado. Yo pienso que con la cocina de diseño, la cocina vasca, cuando yo la considero o he utilizado el apelativo de diseño, es porque en la medida que trata de abrir fronteras nuevas, en todo caso, lo que nos puede permitir es, de alguna forma, enriquecer no ya la cocina, sino, digamos, la cultura gastronómica, porque yo estoy seguro que a partir de esa época, José Ramón, en la propia cocina tradicional, seguro que tú en algún momento has incorporado elementos que a ti como idea te ha dado la cocina de diseño, ¿no? Sin duda. Es decir, yo ahí es donde quiero establecer la riqueza de que esa cocina de diseño sea además nuestra. Sí, muy bien, perfectísimo. Es decir, es igual que si vas a donde un Christian Dior que te va a hacer vestidos de diseño, ¿quién acude a esa persona por precio y por el propio diseño? Pero todos nos vestimos preta por ser, con el diseño de Christian Dior. O sea, ahí ya es salto mortal sin redes y con descaro. Es muy difícil hacer esa cocina de diseño con esa dedicación, con esa manipulación, con esa mano de obra, es dificilísimo. Eso se queda para dos sitios catedrales de la gastronomía del día más. Pero la gastronomía tradicional, el saber que una salsa verde está ligada bien o no, que no hace falta echarle harina porque hay que darle el movimiento, y un bacalao se llega así. Y hoy, además, con toda la honestidad, tienes que comprender de que aquí este bacalao tiene un puntito de sal. Pues, ¿qué artistas somos que nuestro paladar lo ha detectado? Para mí eso es la gran cocina. La gran cocina es que tú estés dispuesto a detectar lo que te da un plato tradicional que todos los días no te puede salir igual porque la materia prima no es la misma o porque tu estado de ánimo no ha sido el adecuado para hacer ese plato. O porque la compañía no es la adecuada, ¿no? Quiero decir que nuestra cultura gastronómica empezará porque manejas un plato tradicional y cada día te va a salir más o menos bien y presumirás de hacerlo perfectamente. Cuando utilicemos en la cocina la tecnología que hay de cocedor, el cocedor de vapor te cuece todo en un punto, pero te cuece todo en un tal punto que llegas a la monotonía. Y en la gastronomía la monotonía es el enemigo número uno, el aburrimiento. Exactamente. Si tiene que salir un día maravilloso y el otro día igual no tan bien. Como siempre habrá un término medio en esta cocina que estamos hablando, en lo que se está haciendo actualmente. José Ramón, ¿tienes contacto con los jóvenes? Los jóvenes actualmente en la escuela de hostelería, por ejemplo, ¿hacia dónde van? Bueno, los jóvenes tienen aficiones a las cocinas que les sorprenden, y la cocina que les sorprende es esa cocina que es de diseño, como estamos hablando, esa cocina que aparece en las revistas, esa cocina en que los críticos gastronómicos están muy del brazo de ellas, porque como es vanguardia, hay que estar en vanguardia para poder escribir, romper moldes, hay que estar en vanguardia para poder escribir, pero a esos jóvenes les dices de hacer una sencilla, parece sencilla, de tortilla francesa, igual no te la preparan perfectísimamente en el plato bien ligadita y bien testa. O sea, la técnica se está cogiendo a unos niveles que a veces pienso yo que hay carencia de base. ¿Vamos a perder la cocina tradicional? No quisiera yo. Aquí estamos los tres para los cuatro. Mira, nosotros solemos tener una experiencia cuando organizamos la cena de la tamborrada en la sociedad, pues por falta material de personas ese día, pues solemos traer a chicos y chicas de la escuela de cocina, ¿no? Para que nos ayuden y, bueno, prácticamente ellos son los que practican la cocina, ¿no? Con la ayuda de algún socio nuestro. Todos los años el plato que siempre sale no bien son las sopas de ajo. Siempre tenemos problemas con el punto de agua, se han pasado con el agua, han cortado el tocino o no lo han cortado, no lo han hecho bien, es decir, el resto de los platos digamos que dominan. En cambio, un plato tradicional, como son las sopas de ajo, todavía no hemos conseguido una de las parejas que han venido que lo hayan hecho en su punto. Bueno, es más, hasta los concursos de sociedades gastronómicas, yo he hecho de jurado de estos concursos,
Pero el año pasado tuvimos la suerte de probar unas patatas en salsa verde maravillosas. No, fue aquí en las cuadrillas de Brujas, pues. Pero claro, unas patatas en salsa verde maravillosas y yo les di el primer premio. Y me quedé encantadísimo, porque es que vi unos pichones dentro de un hojaldre y dije, tiene casi la más, pero esta cuadrilla de Brujas, ¿de dónde me ha venido a mí para ver el pichón en el hojaldre? La traya que un blusa llevan fiestas, no, pero yo era el día de cofradías, o sea, en las sociedades gastronómicas sucede igual. Las sociedades gastronómicas presentan unos platos, pues digo, pero se están perdiendo el sentido de lo que es una sociedad gastronómica. Bueno, para mí una sociedad gastronómica siempre será sociedad gastronómica cuando hay otros señores cenando en la sociedad, entre yo con dos amigos, y, hombre, José, ¿cómo estás? Siéntate y nos repartimos lo que traes tú y lo que tenemos nosotros. Eso seguirá siendo una sociedad gastronómica. Pero mientras esos 8 señores tienen un núcleo cerrado y yo que voy con otros 2 amigos me tengo que sentar en otra mesa, eso no es una sociedad gastronómica. Eso es la competencia dura de los restaurantes. Ahora que estamos hablando de sociedades gastronómicas, ¿ocurre en el resto del mundo lo que ocurre en nuestra gastronomía y en nuestros restaurantes entre cocineros y cocineras? ¿Qué es lo que ocurre? Que principalmente son cocineros los que están en los puestos punteros. Hoy en día ya no, nosotros siempre, muchísimos años hemos tenido cocineras. Después yo contacté con cocineros. Últimamente tenía cocinero y cocinera, o sea que mira, ahí no me has pillado. Sin embargo, en los medios de comunicación, en lo que estábamos hablando de esa nueva cocina vasca, aparecen nombres. Bueno, Carlos de Mira y Mena, me parece que se llama, sí, tienes varias. Y cuando hablamos a los medios, con todos los respetos, yo no sé si a veces, ¿cómo me van a meter con los medios? Estando aquí en los medios. No hay ningún problema. Pero yo no sé si a veces hemos desatado una especie de carrera, a ver quién sale más en los papeles y tal. Yo no sé si eso es muy bueno o es normalmente bueno. Yo creo que quizá hemos clasificado, hemos sacado quizá de contexto. En este momento, por ejemplo, no hay periódico que se precie sin que tenga una doble página de fin de semana, no sé qué. Hombre, creo que está en consonancia con la sociedad donde vamos. Pero quizá hemos sacado un poco de su marco lo que es la cocina. Y sobre todo, muchas veces existe una especie de exaltación de todo lo que son novedades. Yo creo que a veces tenemos que profundizar más en todo lo bueno que tenemos, y fíjate bien, y quizá menos cuando hablo de novedades, sobre todo es esas que a veces lo que pretenden es, digamos, modificar un poco los orígenes de la materia prima. Bueno, vemos que al hilo de lo que tú has comentado, yo quisiera aprovechar para romper una lanza. Hemos estado hablando de la cultura gastronómica, de la cultura alavesa, de la cultura gastronómica vasca. Yo quisiera romper una lanza en favor de la mujer, en lo que ha supuesto y está suponiendo en la transmisión de la cultura gastronómica. Abuelas. Sí, sí. Y las esposas, y las hermanas, y las hijas. Es decir, efectivamente, sin demérito de lo que puede ser la cultura gastronómica a nivel de la restauración profesional, en las sociedades, estamos hablando, de una parte de la sociedad que está siendo protagonista de la cultura, pero hay otra parte que está en las caseras, que son las amas de casa, que yo suelo decir, cocineras ellas, porque yo cuando voy a la sociedad dispongo de 3 horas y de un equipo de casi profesional. Mi mujer el otro día entró a la 1:10 del mediodía a casa y a las 2:10 salíamos comidos, y cuando entraba a la 1:10 todavía no había preparado la comida y comimos un arroz a la cubana y unos chipirones a la plancha. ¿Cómo estás quedando en casa? Oye, yo voy a apuntar además otra cosa que ha sido fundamental dentro de la gastronomía en general, que ha sido el acceso de la mujer al mundo del trabajo, al mundo profesional. La mujer, con acudir a los restaurantes, el paladar de la mujer en su momento, cuando ha aparecido en la hostelería, ha sido un paladar mucho más refinado. Los vinos que ha probado la mujer han sido vinos más refinados. Se ha adquirido la cultura de los vinos blancos, de los vinos ligeros. Y en las comidas, la mujer ha aportado con su paladar que nosotros practiquemos las ensaladas. Hasta hace 4 días
aquí la ensalada que se conocía era lechuga, tomate y cebolla, y ya con más aire el huevo duro, el espárrago y el granito. Hoy en día la mujer nos demanda ensaladas de un tipo, de otro, de agridulces, ensaladas de carne, ensaladas de pescado, con vapor. Y la mujer, el paladar de la mujer es la que nos ha ayudado a suavizar, a renovar y a innovar. Sin embargo, ya en recta final, aparte de estaciones como la que decía Isidro, de 1:10 y 2:10, bien comidos y ya en la puerta saliendo otra vez de vuelta al trabajo, no sé en el siglo XXI si vamos a comer como en el siglo XX, en el día a día, con la vida actual en la cual las dos partes de la pareja, el hombre y la mujer, trabajan. Yo no sé qué sensación tendréis vosotros, pero desde luego que yo por lo menos veo que en el tercer milenio lo que es la vida, por ejemplo, de una ciudad como la nuestra, Vitoria, no se le va a dedicar en el día a día tanto tiempo a la cocina como lo hicieron nuestras madres o nuestras abuelas. Nuestras madres y nuestras abuelas sí, pero yo creo que mantendremos lo que ahora tenemos. Hemos mejorado mucho en medios técnicos que te permiten ahorrar muchos tiempos que antes se perdían. Y yo creo que, por ejemplo, en una civilización como la nuestra, digo, una vez que hemos conocido, lo que será difícil es que la gente prescinda de esto que nosotros. Porque a mí me hace gracia, dice, no, es que la gente no... Tú a los chavales les enseñas lo que es bueno, vamos, no lo dejan nunca. Una cosa es la realidad. que es cierto que vaya a evolucionar posiblemente en la medida que evolucione el posicionamiento de la unidad familiar, del núcleo familiar en el trabajo. Lo que ocurre es que eso nos puede llevar a formas diferentes de vivir, pero en la comida, en la medida de que el consumidor tenga una cultura y por lo tanto pueda exigir y pueda demandar, quien tenga que preparar la mujer o quien tenga que preparar la comida sea un profesional. Pues yo no veo en las casas que la gente tenga tiempo para limpiar chipirones, para limpiar caracoles, para preparar pimientos. Y yo no lo veo tan claro. Yo pienso, creo y espero una cosa, que la gastronomía se va a mantener, sobre todo la gastronomía va a tener que ser compartida. La gastronomía es un acto cultural y la gastronomía es un festejo. Entonces no se le puede mandar a una persona guisar para unos cuantos. Habrá que estar con él colaborando. De la misma manera que habrá que fregar compartido. O sea, no puede fregar una persona sola. O sea, por lo visto hoy en día en las casas es pecado venial, pero pecado es fregar un plato. Se llama por teléfono para que te envíen una pizza y no tenemos el gusto de servirnos la porción en un plato y comer con el cuchillo y el tenedor. La comemos del cartón, la comen, vamos, si no la he probado todavía. La comen del cartón y a mano. Y eso es degradación gastronómica. Clarísimo. ¿Quién va a fregar lo que hemos dejado hoy? Hay que compartir. No, pero lo que hemos dejado esta noche aquí, que entre todos, con buenos medios. Fíjate lo que hemos mejorado de medios. Que hoy haces así, vas colocando los platos, cierras, ¡pum! Jaime, Isidro, José Ramón, lo tenemos que dejar ahí porque enseguida llegamos ya a la 1 de la madrugada de este sábado, domingo, con este puente en fin de semana. Mañana, si tienen un ratito, aprovechen para estar en los fogones de casa, practicar un poco algo de nuestra gastronomía, a ver si han tenido suerte y han hecho la compra bien antes para que este fin de semana, mañana domingo, ya disfruten de ella. Muchas gracias a ustedes. Gracias.